7 poderosas enseñanzas del budismo para una mente inquebrantable. El budismo, más que una religión, es un camino de sabiduría que invita al ser humano a mirar hacia adentro para descubrir la verdadera naturaleza de la mente y del sufrimiento. Desde sus orígenes, hace más de 2500 años, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, han ofrecido a millones de personas en Oriente y Occidente un refugio espiritual, un método práctico y una visión profunda de la existencia. El budismo no se centra en dogmas ni en creencias ciegas, sino en la experiencia directa, en la práctica constante de la atención, la compasión y la ecuanimidad. Cuando hablamos de una mente inquebrantable, nos referimos a una mente que no se deja arrastrar por los altibajos inevitables de la vida, una mente que permanece clara, firme y serena aun en medio de las tormentas emocionales, los cambios externos y la incertidumbre de la existencia. Para alcanzar ese estado, el budismo ofrece una serie de enseñanzas fundamentales que no solo tienen un valor espiritual, sino también psicológico y práctico en la vida diaria. Estas enseñanzas son como faros en la oscuridad, guías que nos ayudan a comprender cómo funciona nuestra mente, cómo se generan nuestros apegos y miedos, y cómo liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento. En este extenso viaje de reflexión, exploraremos 7 de esas enseñanzas poderosas, cada una de las cuales constituye un pilar en el camino hacia la libertad interior. Nos detendremos en la comprensión del sufrimiento y su origen, en la práctica de la atención plena, en el cultivo de la compasión y en otras disciplinas profundas que moldean la mente hacia una fortaleza inquebrantable. Cada enseñanza será presentada en detalle, con un análisis de su sentido original en el contexto budista y su aplicación práctica en el mundo moderno. No se trata de un manual de teoría abstracta, sino de un mapa que puede transformar la manera en que percibes tu vida, tus pensamientos y tus emociones. Porque el verdadero poder del budismo radica en su simplicidad práctica. Enseñanzas milenarias que siguen siendo asombrosamente actuales en un mundo dominado por la prisa, la distracción y la ansiedad. Comencemos, pues, este camino hacia una mente inquebrantable, explorando la primera gran enseñanza del budismo, la comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento. La primera enseñanza, comprender el sufrimiento, dukkha. El punto de partida del budismo siempre ha sido la realidad del sufrimiento. Lejos de ser una visión pesimista de la vida, esta enseñanza nos invita a abrir los ojos y reconocer con valentía lo que ya sabemos, pero que solemos negar o disfrazar. La vida está marcada por la impermanencia, la insatisfacción y la fragilidad. El Buda, después de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, resumió esta verdad en lo que se conoce como la primera noble verdad. La vida, en su estado ordinario, está impregnada de sufrimiento, dukkha. Este sufrimiento no se refiere únicamente al dolor físico o a la tristeza emocional, sino a una sensación más sutil y persistente de que nada es completamente satisfactorio, de que todo lo que obtenemos y disfrutamos es pasajero y vulnerable al cambio. Pensemos en ejemplos simples de la vida cotidiana. Una relación amorosa que comienza con pasión e ilusión, pero que con el tiempo se enfrenta a conflictos, distancias o rupturas. Un trabajo que parece ser la clave de la realización personal, pero que luego se llena de estrés, expectativas frustradas o despedidas. Incluso la salud, que hoy puede darnos energía y vitalidad, pero mañana puede tambalear con una enfermedad inesperada. Todo lo que valoramos está sujeto a la transformación, y en esa transformación nace el sufrimiento. El budismo nos recuerda que el sufrimiento no debe ser ignorado ni rechazado, sino comprendido, porque solo comprendiendo su naturaleza podemos aprender a liberarnos de él.
Dukkha nos enseña que mientras estemos aferrados a lo impermanente como si fuera permanente, mientras busquemos seguridad absoluta en lo que inevitablemente cambiará, estaremos atrapados en una rueda de decepciones. Este reconocimiento no es un llamado a la desesperanza, sino a la sabiduría. Reconocer el sufrimiento es como encender una lámpara en una habitación oscura. No elimina de inmediato los obstáculos, pero nos permite verlos y dejar de tropezar con ellos. La valentía espiritual comienza con esta sinceridad radical hacia la vida. Mirar de frente su naturaleza transitoria y aceptar que la insatisfacción forma parte de la experiencia humana. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en una mente inquebrantable? La respuesta está en que, al comprender el sufrimiento, dejamos de luchar inútilmente contra lo inevitable. Una mente inquebrantable no se engaña pensando que la vida siempre será placentera, estable o justa. En cambio, se prepara con serenidad para abrazar tanto los momentos de alegría como los de pérdida, sin aferrarse ni resistirse. Esta actitud no significa resignación, sino libertad. La libertad de no quedar atrapado en la ilusión de que algo o alguien pueda garantizarnos una felicidad eterna. Imagina por un momento una vida en la que aceptas que todo cambia. En lugar de temer la pérdida, disfrutas cada instante con más gratitud. En lugar de buscar perfección, abrazas la imperfección con ternura. Esta comprensión del sufrimiento, lejos de deprimirnos, nos libera de expectativas irreales y nos permite construir una fortaleza interior basada en la verdad, no en la ilusión. El Buda solía compararlo con un médico. Primero diagnostica la enfermedad, el sufrimiento, luego busca sus causas, finalmente prescribe el remedio y propone un tratamiento. La primera etapa siempre es reconocer que algo no está bien, que existe una herida que requiere atención. De la misma manera, el discípulo budista comienza reconociendo su propio dukkha, no para lamentarse, sino para iniciar un camino de transformación. En el mundo actual, esta enseñanza es más relevante que nunca. Vivimos en una sociedad obsesionada con la búsqueda del placer inmediato, con la promesa de que siempre hay algo más que comprar, experimentar o lograr para llenar el vacío interior. Sin embargo, cuanto más perseguimos esas metas externas, más evidente se vuelve que ninguna de ellas satisface plenamente. Comprender el sufrimiento nos invita a detener esta carrera interminable y a mirar hacia adentro. Podemos empezar con pequeños pasos, observar nuestras frustraciones cotidianas sin reaccionar de inmediato, reconocer cuándo nuestra mente se aferra a una expectativa que no se cumplirá, aceptar que la tristeza y la alegría son parte del mismo ciclo. Esta práctica nos va entrenando en la ecuanimidad, esa capacidad de mantener la calma en medio del cambio. Una mente inquebrantable no es aquella que nunca siente dolor, sino aquella que no se derrumba frente al dolor. El sufrimiento sigue existiendo, pero ya no nos controla. Lo vemos como parte del flujo natural de la vida y al hacerlo nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. El primer paso, entonces, hacia una mente fuerte y libre es este: abrir los ojos al sufrimiento, comprenderlo sin miedo y dejar de luchar contra lo inevitable. Porque solo cuando dejamos de negar la realidad podemos empezar a transformarla. Si este mensaje resuena contigo y quieres seguir descubriendo más enseñanzas budistas que transformarán tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en este viaje de sabiduría y fortaleza interior. La segunda enseñanza: el origen del sufrimiento, el apego y el deseo. Si la primera enseñanza del budismo nos muestra con claridad que la vida está impregnada de sufrimiento, la segunda enseñanza busca explicar por qué ese sufrimiento surge y se intensifica en nuestras vidas. El Buda identificó la causa raíz en lo que llamó taña, un término pali que suele traducirse como deseo, ansia o sed.
Esta sed insaciable es la que nos empuja a aferrarnos a las cosas, a las personas, a las ideas e incluso a nuestra propia identidad, esperando que de ellas obtengamos seguridad, permanencia y satisfacción absoluta. Pero como todo lo que existe está marcado por la impermanencia, este apego se convierte en la fuente inevitable de frustración y dolor. El apego se manifiesta en múltiples formas. En el plano material es el deseo de acumular objetos, dinero, estatus o poder, con la ilusión de que estas posesiones nos darán felicidad duradera. En el plano emocional es la dependencia hacia otras personas, esperando que siempre nos proporcionen amor, validación y compañía. En el plano mental es el aferramiento a ideas, opiniones y creencias rígidas, con las que construimos una identidad que defendemos incluso cuando esa defensa nos conduce al conflicto y al sufrimiento. Este deseo se convierte en una cadena invisible que nos mantiene atrapados en el ciclo interminable de buscar, obtener, perder y volver a buscar. El Buda fue claro al señalar que no es el placer en sí mismo lo que genera sufrimiento, sino la relación compulsiva que establecemos con él. Comer un plato sabroso, disfrutar de una relación amorosa o experimentar el éxito en el trabajo son experiencias naturales y legítimas. El problema aparece cuando nos aferramos a ellas, cuando creemos que deben durar para siempre, cuando depositamos en ellas toda nuestra seguridad y valor personal. Entonces, en lugar de disfrutar del momento presente, vivimos con miedo a perder lo que tenemos y con ansiedad por obtener lo que aún no tenemos. El deseo, por lo tanto, no es solo una búsqueda, sino una prisión. Nos hace correr sin descanso, tras metas que una vez alcanzadas no nos satisfacen plenamente y nos obligan a buscar nuevas. Así, pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo una ilusión de plenitud que nunca llega. El budismo describe esto como estar atrapados en el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento alimentado por la ignorancia y el apego. Una mente inquebrantable no se construye sobre la base de deseos insaciables, sino sobre la comprensión de su naturaleza ilusoria. Cuando vemos con claridad que el deseo nunca se sacia del todo, podemos empezar a liberarnos de su dominio. Esto no significa rechazar la vida o renunciar a todo placer, sino relacionarnos con las experiencias desde la libertad, no desde la dependencia. Comer porque tenemos hambre y disfrutar de la comida sin obsesionarnos con repetirla. Amar a alguien intensamente sin pretender que esa persona sea eterna o perfecta. Trabajar con entusiasmo sin vincular nuestra dignidad a los resultados. Esa es la diferencia entre un apego ciego y un disfrute consciente. El apego también se extiende a nuestra propia identidad. Muchos de nuestros sufrimientos provienen de la necesidad de mantener una imagen de quienes somos, inteligentes, exitosos, atractivos, fuertes. Cuando esa imagen se ve amenazada por la crítica, el fracaso o el envejecimiento, sentimos un dolor profundo, como si perdiéramos nuestro propio ser. El budismo nos invita a cuestionar esta construcción mental. ¿Realmente somos esa identidad fija que defendemos? ¿No es acaso nuestro ser un flujo cambiante de experiencias, pensamientos y emociones? Cuando soltamos el apego a un yo rígido, abrimos espacio a la fluidez, a la aceptación y a la libertad de ser sin máscaras. En la vida moderna, el apego se ve alimentado por una sociedad de consumo que constantemente nos empuja a desear más. Más dinero, más belleza, más seguidores, más experiencias. La publicidad juega con nuestras inseguridades, nos convence de que no somos suficientes y nos promete que la próxima compra o el próximo logro nos dará la felicidad que buscamos. Pero, inevitablemente, una vez alcanzado ese objetivo, surge el vacío de nuevo y la rueda del deseo sigue girando.
Comprender este mecanismo es esencial para no dejarnos manipular por fuerzas externas que se aprovechan de nuestra sed interior. La práctica budista nos enseña a observar el deseo sin ceder ciegamente a él. A través de la meditación, aprendemos a ver cómo surge un pensamiento de anhelo en la mente, cómo se intensifica y cómo, si no lo alimentamos, termina por desvanecerse. Esta simple observación revela una verdad poderosa. El deseo no es un amo absoluto, sino una energía pasajera que podemos reconocer y dejar ir. La mente inquebrantable es aquella que no se deja arrastrar por cada impulso, sino que permanece serena, eligiendo con sabiduría qué deseo seguir y cuáles soltar. Algunas tradiciones budistas utilizan la metáfora del fuego para explicar el deseo. Cada vez que lo alimentamos con más combustible, más objetos, más placeres, más distracciones, el fuego arde con más fuerza y consume todo a su paso. En cambio, cuando dejamos de echarle combustible, el fuego se apaga poco a poco, dando lugar a la calma y a la claridad. Así, la mente que comprende el origen del sufrimiento en el deseo es capaz de reducir ese fuego interno y alcanzar una paz que no depende de lo externo. No debemos malinterpretar esta enseñanza como un llamado al ascetismo extremo. El mismo Buda, después de años de practicar austeridades severas, comprendió que la privación total no conducía a la liberación y propuso, en cambio, el camino medio. Un sendero equilibrado entre la indulgencia excesiva y la mortificación radical. Este equilibrio nos invita a disfrutar de lo que la vida ofrece, pero sin aferrarnos, sin identificarnos y sin convertirlo en el centro de nuestra existencia. El apego y el deseo también se relacionan estrechamente con la ignorancia. Deseamos porque creemos que las cosas son permanentes, que nos darán una felicidad duradera o que forman parte esencial de nuestro yo. Pero al ver que todo cambia y que nada nos pertenece en un sentido absoluto, comprendemos que aferrarse es una ilusión. La sabiduría consiste en reconocer esta verdad y vivir de acuerdo con ella. En la práctica diaria, esto significa cultivar una actitud de desapego consciente. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades ni nuestras relaciones, sino de cambiar la manera en que nos vinculamos con ellas. Amar sin poseer, trabajar sin obsesionarse con el resultado, vivir sin temer constantemente la pérdida. De esta forma, el desapego no se convierte en frialdad, sino en una forma más pura de amor y de libertad. Una mente inquebrantable nace de esta claridad. Cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos, descubrimos una fuente interna de paz que nadie puede arrebatarnos. Ya no somos esclavos de los cambios de la vida, porque sabemos que el deseo siempre traerá consigo la sombra del sufrimiento. En su lugar, cultivamos la ecuanimidad, la capacidad de estar en paz en cualquier circunstancia, sea de placer o de dolor. Este segundo pilar del budismo nos muestra que el sufrimiento no es un destino inevitable, sino una consecuencia de nuestras propias tendencias de apego. Al reconocerlo y trabajarlo con paciencia, podemos transformar la manera en que vivimos. La libertad surge no de obtener más, sino de necesitar menos, y en esa simplicidad se encuentra la fortaleza de una mente inquebrantable. La segunda enseñanza, el origen del sufrimiento, el apego y el deseo. Si la primera enseñanza del budismo nos muestra con claridad que la vida está impregnada de sufrimiento, la segunda enseñanza busca explicar por qué ese sufrimiento surge y se intensifica en nuestras vidas. El Buda identificó la causa raíz en lo que llamó taña, un término pali que suele traducirse como deseo, ansia o sed. Esta sed insaciable es la que nos empuja a aferrarnos a las cosas, a las personas, a las ideas e incluso a nuestra propia identidad, esperando que de ellas obtengamos seguridad, permanencia y satisfacción absoluta.
Pero como todo lo que existe está marcado por la impermanencia, este apego se convierte en la fuente inevitable de frustración y dolor. El apego se manifiesta en múltiples formas. En el plano material es el deseo de acumular objetos, dinero, estatus o poder, con la ilusión de que estas posesiones nos darán felicidad duradera. En el plano emocional es la dependencia hacia otras personas, esperando que siempre nos proporcionen amor, validación y compañía. En el plano mental es el aferramiento a ideas, opiniones y creencias rígidas, con las que construimos una identidad que defendemos incluso cuando esa defensa nos conduce al conflicto y al sufrimiento. Este deseo se convierte en una cadena invisible que nos mantiene atrapados en el ciclo interminable de buscar, obtener, perder y volver a buscar. El Buda fue claro al señalar que no es el placer en sí mismo lo que genera sufrimiento, sino la relación compulsiva que establecemos con él. Comer un plato sabroso, disfrutar de una relación amorosa o experimentar el éxito en el trabajo son experiencias naturales y legítimas. El problema aparece cuando nos aferramos a ellas, cuando creemos que deben durar para siempre, cuando depositamos en ellas toda nuestra seguridad y valor personal. Entonces, en lugar de disfrutar del momento presente, vivimos con miedo a perder lo que tenemos y con ansiedad por obtener lo que aún no tenemos. El deseo, por lo tanto, no es solo una búsqueda, sino una prisión. Nos hace correr sin descanso, tras metas que una vez alcanzadas no nos satisfacen plenamente y nos obligan a buscar nuevas. Así, pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo una ilusión de plenitud que nunca llega. El budismo describe esto como estar atrapados en el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento alimentado por la ignorancia y el apego. Una mente inquebrantable no se construye sobre la base de deseos insaciables, sino sobre la comprensión de su naturaleza ilusoria. Cuando vemos con claridad que el deseo nunca se sacia del todo, podemos empezar a liberarnos de su dominio. Esto no significa rechazar la vida o renunciar a todo placer, sino relacionarnos con las experiencias desde la libertad, no desde la dependencia. Comer porque tenemos hambre y disfrutar de la comida sin obsesionarnos con repetirla. Amar a alguien intensamente sin pretender que esa persona sea eterna o perfecta. Trabajar con entusiasmo sin vincular nuestra dignidad a los resultados. Esa es la diferencia entre un apego ciego y un disfrute consciente. El apego también se extiende a nuestra propia identidad. Muchos de nuestros sufrimientos provienen de la necesidad de mantener una imagen de quienes somos, inteligentes, exitosos, atractivos, fuertes. Cuando esa imagen se ve amenazada por la crítica, el fracaso o el envejecimiento, sentimos un dolor profundo, como si perdiéramos nuestro propio ser. El budismo nos invita a cuestionar esta construcción mental. ¿Realmente somos esa identidad fija que defendemos? ¿No es acaso nuestro ser un flujo cambiante de experiencias, pensamientos y emociones? Cuando soltamos el apego a un yo rígido, abrimos espacio a la fluidez, a la aceptación y a la libertad de ser sin máscaras. En la vida moderna, el apego se ve alimentado por una sociedad de consumo que constantemente nos empuja a desear más. Más dinero, más belleza, más seguidores, más experiencias. La publicidad juega con nuestras inseguridades, nos convence de que no somos suficientes y nos promete que la próxima compra o el próximo logro nos dará la felicidad que buscamos. Pero, inevitablemente, una vez alcanzado ese objetivo, surge el vacío de nuevo y la rueda del deseo sigue girando. Comprender este mecanismo es esencial para no dejarnos manipular por fuerzas externas que se aprovechan de nuestra sed interior. La práctica budista nos enseña a observar el deseo sin ceder ciegamente a él. A través de la meditación,
Aprendemos a ver cómo surge un pensamiento de anhelo en la mente, cómo se intensifica y cómo, si no lo alimentamos, termina por desvanecerse. Esta simple observación revela una verdad poderosa. El deseo no es un amo absoluto, sino una energía pasajera que podemos reconocer y dejar ir. La mente inquebrantable es aquella que no se deja arrastrar por cada impulso, sino que permanece serena, eligiendo con sabiduría qué deseo seguir y cuáles soltar. Algunas tradiciones budistas utilizan la metáfora del fuego para explicar el deseo. Cada vez que lo alimentamos con más combustible, más objetos, más placeres, más distracciones, el fuego arde con más fuerza y consume todo a su paso. En cambio, cuando dejamos de echarle combustible, el fuego se apaga poco a poco, dando lugar a la calma y a la claridad. Así, la mente que comprende el origen del sufrimiento en el deseo es capaz de reducir ese fuego interno y alcanzar una paz que no depende de lo externo. No debemos malinterpretar esta enseñanza como un llamado al ascetismo extremo. El mismo Buda, después de años de practicar austeridades severas, comprendió que la privación total no conducía a la liberación y propuso, en cambio, el camino medio, un sendero equilibrado entre la indulgencia excesiva y la mortificación radical. Este equilibrio nos invita a disfrutar de lo que la vida ofrece, pero sin aferrarnos, sin identificarnos y sin convertirlo en el centro de nuestra existencia. El apego y el deseo también se relacionan estrechamente con la ignorancia. Deseamos porque creemos que las cosas son permanentes, que nos darán una felicidad duradera o que forman parte esencial de nuestro yo. Pero al ver que todo cambia y que nada nos pertenece en un sentido absoluto, comprendemos que aferrarse es una ilusión. La sabiduría consiste en reconocer esta verdad y vivir de acuerdo con ella. En la práctica diaria, esto significa cultivar una actitud de desapego consciente. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades ni nuestras relaciones, sino de cambiar la manera en que nos vinculamos con ellas. Amar sin poseer, trabajar sin obsesionarse con el resultado, vivir sin temer constantemente la pérdida. De esta forma, el desapego no se convierte en frialdad, sino en una forma más pura de amor y de libertad. Una mente inquebrantable nace de esta claridad. Cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos, descubrimos una fuente interna de paz que nadie puede arrebatarnos. Ya no somos esclavos de los cambios de la vida, porque sabemos que el deseo siempre traerá consigo la sombra del sufrimiento. En su lugar, cultivamos la ecuanimidad, la capacidad de estar en paz en cualquier circunstancia, sea de placer o de dolor. Este segundo pilar del budismo nos muestra que el sufrimiento no es un destino inevitable, sino una consecuencia de nuestras propias tendencias de apego. Al reconocerlo y trabajarlo con paciencia, podemos transformar la manera en que vivimos. La libertad surge no de obtener más, sino de necesitar menos, y en esa simplicidad se encuentra la fortaleza de una mente inquebrantable. La cuarta enseñanza, el poder de la atención plena, mindfulness, para forjar una mente inquebrantable. En las primeras enseñanzas, el budismo nos ha conducido desde el reconocimiento del sufrimiento hasta la comprensión de sus causas y la aceptación de la impermanencia. Pero la pregunta que surge inevitablemente es, ¿cómo podemos, en la práctica cotidiana, cultivar la sabiduría que nos permita liberarnos de esas cadenas? La respuesta se encuentra en la cuarta enseñanza fundamental, el cultivo de la atención plena, conocida en sánscrito como smrti y en pali como sati, que en tiempos modernos ha llegado al mundo bajo el término mindfulness. La atención plena es, en esencia, el arte de estar completamente presentes en el aquí y ahora, observando sin juicio lo que ocurre en la mente, en el cuerpo y en el entorno. Es un estado de conciencia clara en el que dejamos de vivir atrapados en los recuerdos del pasado o en las proyecciones del futuro
y nos sumergimos en la única realidad que existe, el instante presente. Esta práctica, simple en apariencia, es extraordinariamente poderosa, pues la mayor parte de nuestro sufrimiento se origina en la mente dispersa que se resiste al presente y se pierde en ilusiones. Cuando comemos, a menudo lo hacemos pensando en la próxima tarea. Cuando hablamos con alguien, nuestra mente divaga hacia otras preocupaciones. Cuando caminamos, ni siquiera notamos el contacto de los pies con el suelo. Vivimos como sonámbulos, desconectados de lo que realmente estamos experimentando. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento no está únicamente en el apego, sino también en esta inconsciencia, en el hecho de que nuestra mente está continuamente vagando, sin anclarse a lo real. Practicar la atención plena es despertar de ese sueño y ver con nitidez lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Una mente inquebrantable no puede construirse sobre la distracción, porque la distracción nos convierte en presas fáciles del miedo, la ansiedad y el deseo. En cambio, una mente presente es capaz de observar cómo surgen las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Al practicar la atención plena, vemos cómo aparece la ira en nuestro interior, sentimos cómo se enciende el cuerpo, reconocemos los pensamientos que la alimentan y, en lugar de reaccionar impulsivamente, respiramos y dejamos que se disuelva. De este modo, la atención plena nos da un espacio de libertad entre el estímulo y la respuesta, un espacio que es la base de la verdadera fortaleza interior. El Buda proponía 4 grandes campos para ejercitar la atención plena, conocidos como los satipatthana, o fundamentos de la atención: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos. En cada uno de estos campos, la práctica consiste en observar con claridad lo que ocurre, sin apegarnos ni rechazarlo. Por ejemplo, al meditar en el cuerpo, simplemente nos damos cuenta de la respiración, de los movimientos, de la postura, aceptando su transitoriedad. Al observar las sensaciones, notamos cómo el placer, el dolor o la neutralidad aparecen y se desvanecen. Al contemplar la mente, vemos cómo surgen pensamientos de deseo, ira o confusión, y cómo también desaparecen. Finalmente, al observar los fenómenos, comprendemos las leyes que gobiernan la existencia, como la impermanencia y el no-yo. Esta práctica es, en realidad, un entrenamiento de la mente para ver la verdad tal cual es. La mente común está teñida por prejuicios, emociones y juicios automáticos. Si sentimos dolor, inmediatamente lo etiquetamos como algo malo y deseamos que desaparezca. Si sentimos placer, lo etiquetamos como algo bueno y deseamos que dure para siempre. La atención plena suspende esos juicios y nos invita a ver simplemente lo que es. Esto es dolor, esto es placer, esto es un pensamiento que surge y desaparece. Esta neutralidad, lejos de ser indiferencia, nos da claridad para responder con sabiduría en lugar de reaccionar ciegamente. En la vida cotidiana, la atención plena puede aplicarse a cada actividad, no solo a la meditación formal. Comer conscientemente, saboreando cada bocado, caminar sintiendo el contacto de los pies con la tierra, escuchar a alguien sin pensar en lo que vamos a responder, sino realmente recibiendo sus palabras. Cada momento es una oportunidad para anclar la mente en el presente, y cuanto más practicamos, más se fortalece la capacidad de mantenernos centrados, incluso en medio del caos. Las neurociencias modernas han confirmado lo que los budistas han sabido por siglos: la atención plena transforma literalmente el cerebro. Estudios científicos demuestran que la práctica regular de mindfulness fortalece las áreas relacionadas con la regulación emocional, reduce la actividad en la amígdala, centro del miedo y la reactividad, y aumenta la capacidad de concentración. Así, no se trata solo de una práctica espiritual, sino de un entrenamiento mental con efectos tangibles en nuestra vida.
La atención plena también nos ayuda a desmontar la ilusión del yo. Cuando observamos nuestros pensamientos con claridad, descubrimos que no somos esos pensamientos, sino la conciencia que los observa. Vemos cómo surge un pensamiento de tristeza, cómo se intensifica y cómo se disuelve. Lo mismo ocurre con la alegría, la ira o el deseo. Al comprender que la mente es un flujo constante, dejamos de identificarnos rígidamente con lo que pensamos o sentimos, y esta comprensión nos otorga una libertad inmensa. En el ámbito de las relaciones humanas, la atención plena nos enseña a estar realmente presentes con los demás. Muchas veces escuchamos sin escuchar, hablamos sin atención, compartimos sin entregarnos de verdad. Estar plenamente presente con alguien es un acto de amor y de respeto. Mirar a los ojos, escuchar sin juzgar, percibir sus emociones más allá de sus palabras. Esta calidad de presencia transforma las relaciones, porque ofrece al otro lo que más necesita, ser visto y escuchado con sinceridad. Una mente inquebrantable se construye precisamente en estos pequeños actos de presencia. No se trata de reprimir las emociones o de ignorar el dolor, sino de enfrentarlos con la claridad de la atención. Cuando una emoción dolorosa surge, en lugar de ahogarnos en ella, la observamos con curiosidad. Aquí está la tristeza. Se siente así en el cuerpo. Estos son los pensamientos que la acompañan. Y al observarla sin juicio, descubrimos que no es eterna, que es solo una ola que nace, crece y desaparece. Esta experiencia directa fortalece nuestra confianza en que ninguna emoción, por intensa que sea, puede quebrarnos si la enfrentamos con atención plena. En un mundo marcado por la prisa, la distracción digital y la saturación de estímulos, la atención plena es más necesaria que nunca. Vivimos atrapados en pantallas, saltando de una notificación a otra, incapaces de permanecer unos minutos en silencio con nosotros mismos. Esta hiperestimulación nos fragmenta, nos vuelve ansiosos y nos impide conectar con la profundidad de la vida. La práctica de mindfulness es, en este contexto, un acto revolucionario. Detenerse, respirar, volver a la hora, recuperar el control de la mente. El Buda comparaba la mente sin atención con un mono borracho que salta de rama en rama, siempre inquieto y sin descanso. Pero con la práctica, ese mono aprende a calmarse, a sentarse en silencio y a contemplar con serenidad. Forjar una mente inquebrantable es, en gran medida, enseñar a nuestro propio mono interior a aquietarse y descansar en la claridad del presente. La atención plena también tiene un papel crucial en la ética budista, porque al estar presentes nos damos cuenta del impacto de nuestras palabras, acciones y pensamientos. Una palabra dicha sin conciencia puede herir profundamente. Un acto realizado sin atención puede tener consecuencias graves. Practicar mindfulness nos hace responsables y compasivos, porque nos permite elegir con claridad cómo actuar en cada situación. En última instancia, la atención plena es la base de todas las demás enseñanzas budistas. Sin ella, no podemos ver el sufrimiento con claridad, ni comprender la naturaleza del deseo, ni aceptar la impermanencia. Con ella, en cambio, la vida se vuelve un campo de aprendizaje constante en el que cada experiencia, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad para despertar. Una mente inquebrantable no es una mente rígida, sino una mente flexible, atenta, consciente. Es aquella que puede estar en medio del dolor sin derrumbarse, en medio del placer sin perderse, en medio del caos sin desorientarse. Y la llave para forjar esa mente está en la práctica cotidiana de la atención plena. La quinta enseñanza, el camino de la compasión y la sabiduría como refugio interior. Después de recorrer las enseñanzas que nos muestran el sufrimiento, su origen, la impermanencia y la importancia de la atención plena, llegamos a la quinta gran enseñanza que forja una mente inquebrantable, el cultivo de la compasión, karuna y la sabiduría
Prajna. El budismo insiste en que estas dos cualidades son como las dos alas de un pájaro. Una mente que solo cultiva sabiduría corre el riesgo de volverse fría e indiferente, mientras que una mente que solo cultiva compasión puede perderse en la confusión emocional. Solo cuando ambas se desarrollan juntas, surge el equilibrio que sostiene la verdadera fortaleza interior. La compasión en el budismo no es lástima ni simple simpatía, sino la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno como propio y actuar con la intención sincera de aliviarlo. Nace de la comprensión profunda de que todos los seres, sin excepción, anhelan ser felices y evitar el dolor. Así como nosotros sufrimos por el apego, el deseo y la ignorancia, también los demás están atrapados en las mismas cadenas. Ver esto con claridad nos abre el corazón, nos disuelve el egoísmo y nos impulsa a vivir con mayor humanidad. El Buda enseñaba a contemplar esta verdad a través de la práctica del amor benevolente, Metta Bhavana. Esta práctica consiste en dirigir pensamientos y sentimientos de bondad primero hacia uno mismo, luego hacia seres queridos, después hacia personas neutrales, incluso hacia quienes nos resultan difíciles o enemigos, y finalmente hacia todos los seres del universo. La idea es expandir progresivamente nuestro círculo de compasión hasta que abarque a todo ser sintiente. Esta expansión no solo transforma nuestras relaciones, sino que fortalece nuestra mente contra el odio, la ira y el resentimiento, que de otro modo nos desgarrarían interiormente. Una mente inquebrantable es aquella que no se endurece frente al sufrimiento, sino que responde con compasión. Lejos de ser una debilidad, la compasión es una de las mayores fuerzas que existen, porque rompe las barreras del ego y nos conecta con la vida en su totalidad. Cuando actuamos con compasión, descubrimos que la fortaleza no radica en protegernos con muros, sino en abrirnos con valentía al dolor del mundo y responder con amor. Pero la compasión necesita de la sabiduría para no perderse en la confusión. La sabiduría budista consiste en ver la realidad tal cual es, libre de ilusiones. Nos recuerda que todo es impermanente, que no existe un yo fijo y que el sufrimiento surge del apego. Esta claridad nos permite actuar con compasión de manera efectiva, sin quedar atrapados en el sentimentalismo o en el deseo de controlar lo incontrolable. Imaginemos a alguien que ayuda a otros solo por apego o dependencia emocional. Esa ayuda puede terminar generando más sufrimiento, porque en el fondo busca satisfacer un deseo personal. En cambio, cuando la compasión surge de la sabiduría, es desinteresada y pura. Ayudamos porque comprendemos el dolor del otro, no porque queramos obtener algo a cambio. Esta combinación de compasión y sabiduría es lo que da estabilidad a la mente, pues nos libera tanto de la dureza como de la dependencia. En la vida moderna, el camino de la compasión y la sabiduría se vuelve crucial. Estamos inmersos en sociedades cada vez más individualistas, donde el sufrimiento ajeno suele ser ignorado o incluso explotado. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a un exceso de información y estímulos que nublan nuestra claridad mental. Practicar la compasión nos rescata de la indiferencia y cultivar la sabiduría nos salva de la confusión. Juntas, nos proporcionan un refugio interior en el que podemos mantenernos firmes sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. El entrenamiento de la compasión comienza en lo cotidiano. Escuchar con atención a un ser querido, ayudar a alguien sin esperar reconocimiento, practicar la paciencia con quienes nos irritan. Estos pequeños gestos, realizados con sinceridad, van moldeando la mente hacia una apertura más grande, y al mismo tiempo, la sabiduría se cultiva observando constantemente la realidad con atención plena, reconociendo la impermanencia, soltando los apegos, cuestionando las ilusiones que nos atrapan. En los textos budistas se afirma que la mente compasiva es como un loto que florece en medio del fango. Aunque la vida
esté llena de dolor y confusión, del mismo sufrimiento puede nacer una pureza luminosa si sabemos cultivar la comprensión y el amor. Y se dice también que la sabiduría es como una lámpara en la oscuridad que nos muestra el camino y nos evita tropezar. Juntas, estas dos cualidades transforman a cualquier ser humano en un refugio viviente, capaz de sostener a otros en sus dificultades sin derrumbarse. Una mente inquebrantable, entonces, no es una mente aislada, encerrada en sí misma, sino una mente que se abre al mundo desde la fortaleza de la compasión y la claridad de la sabiduría. Tal mente no se deja llevar por el odio ni por la codicia, no se rompe frente a la adversidad ni se embriaga con los logros, porque ha encontrado un equilibrio profundo que va más allá de las fluctuaciones de la vida. El Buda mismo encarnó este equilibrio. Su enseñanza no fue solo una exposición intelectual de verdades, sino una vida entera dedicada a aliviar el sufrimiento de los demás con paciencia, ternura y claridad. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de esa unión de sabiduría y compasión. Y en ese ejemplo, generaciones enteras han encontrado inspiración para seguir el camino. Para quienes practicamos hoy en el mundo contemporáneo, este camino es igualmente posible. No necesitamos retirarnos a un monasterio ni abandonar nuestras responsabilidades. Lo que necesitamos es llevar estas cualidades a nuestra vida diaria, responder con compasión a las injusticias, actuar con sabiduría en medio de la confusión, mantener la calma en situaciones difíciles, cultivar la bondad en nuestras palabras y pensamientos. Así, paso a paso, la mente se fortalece hasta volverse inquebrantable. Cuando compasión y sabiduría maduran en nosotros, descubrimos una libertad radical. Ya no dependemos de las circunstancias externas para sentirnos en paz, porque hemos encontrado un refugio interior que nada ni nadie puede destruir. La mente inquebrantable no se forja rechazando la vida ni aislándose de ella, sino abrazándola con claridad y amor. La sexta enseñanza: la vía del noble óctuple sendero como disciplina integral de la mente. Hasta este punto, hemos explorado las enseñanzas que nos invitan a reconocer el sufrimiento, a descubrir su origen en el apego, a aceptar la impermanencia, a cultivar la atención plena y a sostenernos en la unión de compasión y sabiduría. Pero el budismo no se limita a describir el problema ni a ofrecer consejos abstractos. Propone un camino concreto y sistemático para transformar nuestra existencia en todos sus aspectos. Ese camino es la sexta enseñanza de este recorrido, el noble óctuple sendero, la guía práctica que el Buda trazó como el remedio completo contra el sufrimiento y como el entrenamiento para forjar una mente inquebrantable. El noble óctuple sendero no es una serie de reglas rígidas, sino una disciplina integral que abarca la totalidad de la vida humana: pensamiento, acción, palabra, esfuerzo, conciencia y comprensión. El Buda lo comparaba con una rueda que gira armoniosamente cuando cada uno de sus radios está equilibrado. Así, cada parte del sendero apoya a las demás, y solo practicándolo en conjunto se experimenta su verdadero poder transformador. El primer aspecto es la recta comprensión, Sammaditthi, que significa ver la realidad tal como es, comprendiendo las cuatro nobles verdades: reconocer el sufrimiento, conocer su causa, descubrir la posibilidad de su cesación y seguir el camino hacia la liberación. Esta recta comprensión es la base de la sabiduría, porque nos libra de la ignorancia que alimenta el deseo y el apego. Una mente inquebrantable necesita esta visión clara para no dejarse confundir por ilusiones y falsas promesas. El segundo aspecto es la recta intención, Samma Sankappa, que nos impulsa a orientar nuestra vida hacia la renuncia al apego, la buena voluntad y la compasión. No basta con comprender intelectualmente la verdad, necesitamos cultivar la intención sincera de vivir de acuerdo con ella.
La mente se fortalece cuando nuestras motivaciones están limpias, cuando actuamos no desde el egoísmo, sino desde un propósito noble. El tercer aspecto es la recta palabra, sammavaka, que consiste en abstenernos de la mentira, la difamación, el habla dañina y el chisme, y en cultivar un habla veraz, útil y compasiva. El Buda insistía en que nuestras palabras pueden ser como cuchillos que hieren o como bálsamos que sanan. Una mente inquebrantable es aquella que controla su lengua, que sabe callar cuando el silencio es más sabio y hablar cuando sus palabras pueden aportar claridad y paz. El cuarto aspecto es la recta acción, samma kamanta, que nos invita a vivir de manera ética, absteniéndonos de causar daño a los seres vivos, de robar, de tener conductas sexuales dañinas y de toda acción que genere sufrimiento. Esta rectitud no es una imposición moral externa, sino el fruto natural de la compasión y de la sabiduría. La mente se fortalece cuando nuestras acciones están alineadas con la verdad y la bondad. El quinto aspecto es la recta forma de vida, sama ahva, que se refiere a ganarse la vida de manera honesta, sin recurrir a medios que generen daño, como la explotación, la violencia o el engaño. En la actualidad, esta enseñanza cobra un sentido especial, pues muchas veces nuestro trabajo nos absorbe y nos lleva a comprometer valores esenciales. Vivir con recta forma de vida significa poner la ética por encima de la ambición, incluso cuando ello implique sacrificios. Una mente inquebrantable no se vende por comodidad, ni se quiebra ante las presiones externas, porque sabe que la verdadera riqueza está en la coherencia. El sexto aspecto es el recto esfuerzo, samma vayama, que consiste en cultivar diligentemente los estados mentales saludables y abandonar los no saludables. El Buda enseñaba que el esfuerzo correcto se divide en 4. Prevenir el surgimiento de estados dañinos, abandonar los que ya han surgido, cultivar estados beneficiosos que aún no tenemos y mantener los que ya existen. Esta práctica es fundamental, porque sin esfuerzo constante la mente se dispersa y se debilita. La fortaleza interior no surge de la pasividad, sino del trabajo disciplinado y perseverante. El séptimo aspecto es la recta atención, samma sati, que ya hemos mencionado como atención plena, pero aquí se entiende en un sentido más amplio, la vigilancia constante de la mente en todas las situaciones de la vida. Significa estar despiertos, observar cómo surgen las emociones, cómo reaccionamos, cómo pensamos, sin permitir que la inconsciencia nos arrastre. Una mente inquebrantable es, en última instancia, una mente vigilante, consciente de sí misma en todo momento. El octavo aspecto es la recta concentración, samma samadhi, que se refiere al desarrollo de la capacidad de enfocar la mente en un objeto con estabilidad y profundidad, hasta alcanzar estados de calma profunda conocidos como jhanas. Estos estados no son fines en sí mismos, sino herramientas que purifican la mente y la hacen más receptiva a la sabiduría. Una mente que sabe concentrarse es como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Nada puede distraerla ni perturbarla. En conjunto, estos 8 aspectos forman una disciplina completa que abarca ética, concentración y sabiduría. El Buda enseñó que practicando el octuple sendero, la mente se purifica, se libera de las impurezas y alcanza la serenidad inquebrantable. Cada paso es una práctica diaria. Elegir conscientemente las palabras que decimos, examinar nuestras intenciones, trabajar con rectitud, esforzarnos en cultivar lo bueno, mantenernos atentos, concentrarnos y comprender. La importancia de esta enseñanza radica en que no se queda en la teoría. Nos ofrece un método práctico que puede aplicarse hoy, aquí, en medio de nuestras vidas modernas. Si alguien quiere construir una mente fuerte y libre, este sendero es un entrenamiento integral. No basta con meditar unos minutos, es necesario vivir de acuerdo con la verdad en cada acto.
Una mente inquebrantable no se logra de la noche a la mañana. Se forja como el hierro en el fuego a través de la disciplina constante. El noble octuple sendero nos recuerda que la espiritualidad no es evasión, sino compromiso con la vida real, con sus retos, con sus dolores y con sus alegrías. Caminar este sendero es convertir la vida entera en un campo de práctica, en el que cada palabra, cada pensamiento y cada acción son oportunidades para crecer en claridad, en fortaleza y en compasión. El Buda afirmaba que este sendero era como una medicina universal. Cualquiera puede recorrerlo, sin importar su origen, cultura o creencias. Y al recorrerlo, se transforma desde adentro hacia afuera, encontrando en su propio corazón la libertad que siempre había buscado. La séptima enseñanza, el despertar espiritual, nirvana y la libertad interior. Todas las enseñanzas budistas confluyen en un punto culminante, la posibilidad real de liberarse del sufrimiento y alcanzar un estado de paz y libertad total que el Buda llamó nirvana. Esta séptima enseñanza es la meta última de la práctica, la flor que brota después de haber regado la semilla con comprensión, desapego, atención plena, compasión y disciplina. Hablar del nirvana es, en cierto sentido, hablar de lo inefable, porque no es un lugar ni un estado emocional común, sino una transformación radical de la mente y de la conciencia. Sin embargo, el budismo nos ofrece imágenes, explicaciones y caminos para acercarnos a su comprensión. El nirvana es descrito como la extinción del fuego del deseo, del odio y de la ignorancia. No es un aniquilamiento, sino el fin de las cadenas que nos mantienen prisioneros del sufrimiento. Cuando la mente deja de aferrarse, deja de rechazar y deja de confundirse con ilusiones, descubre una paz tan profunda que trasciende todo lo conocido. Es como despertar de un largo sueño en el que habíamos confundido nuestras pesadillas con la realidad. El Buda mismo alcanzó este estado bajo el árbol Bodhi, después de años de búsqueda intensa, de pruebas y de prácticas. Lo que descubrió no fue una verdad que perteneciera solo a él, sino una posibilidad inherente a todo ser humano. Todos tenemos la capacidad de despertar, porque todos compartimos la misma mente que, aunque oscurecida por la ignorancia, puede ser purificada y liberada. El nirvana, entonces, no es algo externo que debamos alcanzar, sino una verdad interior que se revela cuando dejamos de aferrarnos a lo ilusorio. Para comprender mejor este estado, los textos budistas utilizan varias metáforas. Una de las más hermosas es la del océano. Nuestra mente ordinaria es como un mar agitado por tormentas, lleno de olas que representan pensamientos, deseos y emociones. Nirvana es cuando esas olas se calman y descubrimos la profundidad tranquila del océano, que siempre había estado allí, pero que no veíamos por la agitación en la superficie. Otra metáfora es la de una lámpara encendida. Mientras haya combustible, el deseo y el apego, la llama seguirá ardiendo, pero cuando se extingue el combustible, la llama desaparece y queda la paz del silencio. La meta del budismo no es escapar del mundo ni reprimir la vida, sino ver la vida con claridad y dejar de confundirnos con lo que no es permanente. El nirvana es la libertad de no depender de nada externo para sentir plenitud. Es la independencia radical de una mente que ya no se deja arrastrar por las pasiones ni por los miedos. En ese estado, no importa lo que ocurra en el exterior, pérdidas, elogios, fracasos o éxitos, porque el corazón permanece libre, sereno y luminoso. Ahora bien, es importante aclarar que el nirvana no debe entenderse como un objetivo que se alcanza solo después de la muerte o como una meta inalcanzable. El Buda enseñó que es posible experimentar destellos de nirvana en la vida cotidiana, cada vez que soltamos un apego, cada vez que respondemos con compasión en lugar de odio, cada vez que permanecemos presentes en el instante con atención plena.
Esos momentos de libertad interior son anticipos del despertar, señales de que el camino funciona y de que la transformación es real. En la práctica, avanzar hacia nirvana requiere perseverancia. Implica recorrer el noble octuple sendero, ejercitar la meditación, cultivar la ética, fortalecer la sabiduría y abrir el corazón. No es un proceso lineal, sino un viaje lleno de altibajos. Habrá recaídas, dudas y momentos de oscuridad, pero también habrá claridad, paz y compasión crecientes. La mente inquebrantable se forja precisamente en ese entrenamiento continuo, en la voluntad de levantarse una y otra vez hasta que la ignorancia se disipe. El despertar espiritual no es un privilegio de unos pocos iluminados, sino una posibilidad universal. Cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia adentro, a enfrentar su propio sufrimiento con honestidad y a practicar con constancia, puede avanzar en este camino. El Buda lo expresaba de manera clara: así como el océano tiene un solo sabor, el sabor de la sal, también mi enseñanza tiene un solo sabor, el sabor de la liberación. Esa liberación es el nirvana. Una mente inquebrantable se define en última instancia por esta libertad interior. Mientras estemos sujetos al deseo, al odio y a la ignorancia, seremos vulnerables. Cualquier pérdida nos quebrará, cualquier crítica nos herirá, cualquier miedo nos paralizará. Pero cuando la mente se libera de esas cadenas, nada externo puede destruir nuestra paz. Esa es la fortaleza suprema, la verdadera invulnerabilidad espiritual. En la vida moderna, esta enseñanza tiene un valor inmenso. Vivimos rodeados de incertidumbres. Crisis económicas, cambios sociales, inseguridad política, enfermedades globales. No podemos controlar esas condiciones, pero sí podemos trabajar en nuestra mente. Nirvana nos recuerda que la paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de la manera en que lo vivimos interiormente. Y esa paz, cuando se alcanza, se convierte en una fuente de esperanza para todos los que nos rodean. El despertar espiritual también implica un cambio radical en la manera de relacionarnos con los demás. Al comprender que todos los seres están atrapados en el sufrimiento, desarrollamos una compasión universal que trasciende fronteras, religiones y diferencias. Ya no vemos a los demás como enemigos o competidores, sino como compañeros de viaje en el mismo ciclo de dolor y búsqueda. Este cambio de perspectiva transforma la sociedad, porque al liberar nuestra mente, también contribuimos a liberar el mundo. El nirvana no puede describirse plenamente con palabras, porque trasciende el lenguaje, pero puede vivirse, puede experimentarse en el silencio profundo de la meditación, en la claridad de un instante de desapego, en la calma de una mente que ya no lucha contra lo inevitable. Esa experiencia es la mayor prueba de que el budismo no es solo filosofía, sino una práctica viva que conduce a la liberación. En este punto, al integrar todas las enseñanzas, comprendemos que el camino hacia una mente inquebrantable no es un ideal lejano, sino un proceso continuo que se construye cada día. Reconocer el sufrimiento, descubrir su causa en el apego, aceptar la impermanencia, cultivar la atención plena, vivir con compasión y sabiduría, recorrer el octuple sendero y aspirar al nirvana. Cada paso es una parte de este gran viaje hacia la libertad interior. Hemos recorrido 7 poderosas enseñanzas del budismo, cada una de ellas un pilar fundamental en la construcción de una mente inquebrantable. Desde la comprensión del sufrimiento hasta la experiencia del despertar espiritual, estas enseñanzas forman un mapa completo para quien busca fortaleza interior y libertad. No se trata de conceptos abstractos, sino de prácticas vivas que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. El budismo nos muestra que la verdadera fuerza no está en controlar el mundo exterior, sino en transformar nuestra mente. Una mente inquebrantable es aquella que puede permanecer en paz en medio de la tormenta,
que no se deja arrastrar por el deseo ni por el miedo, que abraza la impermanencia con serenidad y que responde al sufrimiento con compasión. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a vivir con más claridad y fortaleza, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos explorando los caminos de la sabiduría antigua que aún hoy iluminan la vida moderna, para que cada paso que demos nos acerque a la libertad y a la paz interior.